Álvaro, dichosos los ojos. Es un gran placer saludarte. Por favor, dinos, ¿qué piensas de este asunto del BOA? No, bueno, estaba yo escuchando al doctor Crespo y yo me preguntaba, bueno, sí, efectivamente, tampoco nadie le pidió pruebas al gobernador Enrique Alfaro de Jalisco cuando dijo que Morena había provocado la manifestación en Guadalajara, que su policía terminó desapareciendo gente. Tampoco nadie le pidió explicaciones al gobernador Bonilla cuando en un acuerdo con Televisión Azteca dijeron miente el doctor Gatell y entonces ya no le hagan caso a las conferencias vespertinas. No, nadie pide pruebas de nada, pero yo creo que para hacer un documento falso ha generado muchísimo escozor, ¿no? Ahora, nada de lo que dice el documento, Álvaro, sea de donde venga, pues venga de donde venga, nada de lo que dice el documento es completamente sorprendente. Digamos, muchos de los personajes de las organizaciones, sobre todo las empresariales, pues han estado metidas en amparos, como los de Claudio X González, han estado metidos en el lawfare, que le llaman, es decir, esta guerra legal contra los proyectos del presidente López Obrador, y muchos de los gobernadores que salen mencionados, no todos, pero sí muchos de ellos, pues han hecho pataletas, conferencias de prensa sobre el pacto fiscal, sobre el INSABI, etcétera. Es decir que en realidad pues ese documento pues no me asombró demasiado, nada más es como concentrar lo que ha venido pasando y lo que se ha venido diciendo en un documento. Y hay que decirlo, que el documento no usa el lenguaje que normalmente esos personajes usan en sus columnas, en sus programas de televisión y en sus amparos y conferencias de prensa, ¿no? Fabricio, yo creo que entre broma y broma la verdad se asoma, y la vida me ha enseñado que en este negocio no hay asuntos superficiales. Creo que tenemos que tomar con mucha seriedad este asunto del BOA, y creo que esto tiene muchas lecturas. ¿Tú cómo lo interpretas? ¿Alguien quiso jugar con la credibilidad del presidente? ¿Alguien quiso meterle una trampa? ¿Qué pasa? No, bueno, yo creo que desde el punto de vista de comunicación, y no te voy a explicar a ti sobre esto, pero creo que es poner en el debate público, como el año que entra es electoral, poner en el debate público la posibilidad de una oposición que no ha logrado más que hacer unas caravanas en coche en algunas ciudades, que es un movimiento que sale mencionado en ese documento, que es el movimiento Frena de Gilberto Lozano, mismo personaje que el año pasado se plantó frente a un batallón, a las rejas de un batallón militar, y les pidió que dieran un golpe de Estado. Digamos, ambiente, digamos, golpista que hay, que también lo vimos en la autofiltración o no de Pedro Ferriz de Con, hablando de un golpe de Estado, en lo que dijo también el doctor Aguilar Camín en una autofiltración también con sus compañeros del Colegio Patria, de la generación del 62, y hay un ambiente, digamos, de una oposición que no logra acuerparse, y que en el propio documento dice, bueno, pues que se agruparían en contra de López Obrador. Yo me pregunto, agruparse en torno a qué se agruparían, si lo único que dicen es que están en contra del presidente y de sus medidas, y no hay un programa, o a menos que el programa sean los 3 sexenios anteriores, es decir, más pobreza, la guerra contra el crimen organizado, la corrupción rampante, comprar más aviones presidenciales. La verdad es que no entiendo. La verdad es que lo que deja, digamos, en la opinión pública es la ausencia total de una oposición realmente orgánica, y que yo quisiera que fuera una oposición como en los viejos tiempos, cuando la derecha, me refiero a Manuel Cloutier, por ejemplo, era una derecha leal, era una derecha que estaba de acuerdo con las reglas de la democracia y con la legalidad, no llamando a ir a Estados Unidos a convencer a Wall Street de que le quite las inversiones a México, ¿no?
Fabricio, José Antonio Crespo decía algo muy interesante. Él hablaba de cómo este documento involucra a instituciones que se merecen todo nuestro respeto, como el INE. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esta situación? No, ha habido evidentemente una guerra de los dos lados. El INE ha hecho cosas realmente, me parece, no a la altura de una institución que cuida elecciones. Meterse, por ejemplo, con esto de si iba una carta firmada por el presidente o no, me pareció muy poco prudente. Y además, bueno, hacer esta cosa que hicieron hace unos meses de reelegir al jefe de operaciones del INE sin permiso de la Cámara, argumentando autonomía y hay una especie, en el caso del INE, en el caso de todos los organismos autónomos, hay una especie de victimización, de autovictimización, que me parece muy poco prudente, es decir, digamos, a que el presidente diga algo, se le tacha de atentado contra la libertad de expresión, cuando el ciudadano presidente, igual que tú y yo, tenemos dos derechos. Tenemos el derecho a la manifestación y el derecho a la libertad de expresión. 6 y 7 de la Constitución, y el presidente usa el que tiene todos los ciudadanos, no solamente la prensa, sino el que tienen los ciudadanos, de expresar su opinión, pero que de ahí, de que lo diga a que haya un atentado contra la libertad de expresión, me parece un exceso que hay que moderar. Yo creo que hay que empezar a moderarnos, Álvaro, rumbo a lo que va a pasar en la elección del año que entra, porque empezamos con el lenguaje y terminamos en acciones. Yo he estado viendo las columnas, realmente son ya de una majadería espectacular contra el presidente, contra no contra López Obrador. Fabricio, yo estoy preocupado porque siento que el nivel del debate ha descendido de una manera escandalosa. Para mí era muy importante contar contigo esta noche porque tu punto de vista siempre nos ilumina. Gracias por esta participación, te mando un abrazo enorme y ojalá que pronto, cuando acabe la cuarentena, te podamos tener de manera presencial porque creo que tenemos mucho que decir. Gracias, de veras, hasta siempre. Gracias, Álvaro.